Hola Piscis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empezamos. Vamos a ver, Piscis, qué es lo que nos quiere decir las cartas para mi querido signo de Piscis. Recuerda, Piscis, que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Bien, pues abrimos con la energía de la luna. Parece ser que hay una situación, hay una información o un secreto que sale a la luz. La verdad es que la imagen de esta luna me parece bastante peculiar, porque es una luna, pero parece un sol, ¿verdad? Esta luna ilumina el camino en la oscuridad. Probablemente muchos de vosotros tenéis algún tipo de duda, os faltaba alguna información o necesitabais algún empujoncito para tomar una decisión correcta. Es como que ese bloqueo que podéis haber llegado a tener algunos de vosotros, incluso algunos, puede ser que aún presentáis como tal, ¿no? Como que lo estáis pasando, que vais a ser totalmente capaces, pues, de superarlo. Veo un cierre de ciclo, no sé ni cómo hablo ahora, un cierre de ciclo, perdón. Con esta muerte aquí me habla mucho de esto. Hay un capítulo que cierras, hay una situación que te liberas, que sueltas. Podría ser en el amor en algunos casos. La verdad es que lo veo bastante marcado y tiene mucho sentido. Como que algunos lleváis tiempo en una conexión o habéis estado en una conexión, la cual realmente pues no ha sido tan gratificante como desearíais. Y es como que os vais a liberar de esa relación, de esa persona, vais a soltar para ir hacia adelante, para encontrar un nuevo camino, para conocer una persona nueva. Algunos ya hace tiempo que hicisteis esto, que ya tomasteis esta decisión. Pero a veces es como que pensáis, como que recordáis a ese pasado, ¿no? Y ahí es cuando vienen las dudas, en plan de, ¿lo he hecho bien? ¿No he hecho bien? ¿Me arrepiento? ¿No me arrepiento? ¿Echo de menos a esta persona? A ver. No, ¿ves? Yo lo que te recomiendo las cartas es que dejes atrás el pasado y que mires hacia un nuevo horizonte, que vayas hacia adelante. Tú eres una persona luchadora, eres una persona guerrera. Sí que es verdad que por lo que estoy viendo aquí, muchos de vosotros no es que hayáis tenido la mejor suerte del mundo, quizás. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Los ciclos se cierran, tal y como nos ha dicho ya tu lectura. Así que no tenéis de qué preocuparos y simplemente daros la oportunidad de permitir que las cosas fluyan, avanzar, ir hacia adelante, no os estanquéis, no os bloqueéis, creer, volver a confiar y veréis cómo las cosas se os van a dar. Un nuevo camino, una nueva oportunidad viene para ti y creedme, os va a encantar. Pero muchos estáis así, estáis maniatados con correas, con una venda en los ojos, no queréis o quizás sentís que no podéis ver más allá. Pero os garantizo que todo esto está en vuestra mente y que los bloqueos inconscientemente los estáis imponiendo vosotros. Dejando esto a un lado, el tema sentimental, el tema económico, siento como que para muchos de vosotros viene una nueva propuesta. Una inversión, un nuevo empleo. ¿Qué es lo que más resuena contigo? Recordar que son lecturas generales y si hubiese algo que no lo hiciera, debéis dejarlo marchar. Pero sí que es cierto que en vuestra energía veo eso, una oportunidad. Puede ser un proceso lento, también me lo dicen, porque viene con un caballero de pentáculos. Pero las cosas se os van a ir dando y eso es lo importante. A ver.
renacimiento del alma, resurges de tus cenizas, te elevas con más fuerza que nunca. No es necesario esperar. Veo que algunos de vosotros estáis esperando el momento oportuno para hacer una cosa, para tomar una decisión. Algunos siento incluso que estáis esperando a que alguien os diga algo. Hacer vuestra vida, fluir, no dependáis de nadie y simplemente dejaros llevar. ¿Por qué? Porque el destino está de vuestra parte. Van a ocurrir sucesos misteriosos, cosas inesperadas. Hay alguien que te observa, que te vigila. Yo entiendo que esto es mucho en el amor, Me dicen que algunos no estáis cuidando de vuestra salud, no dormís lo suficiente, mala alimentación, estrés, agobio, depresión, etc. Cielo, tenéis que poneros en primer lugar. Tenéis que cuidaros más. Yo sé que no es para todos, pero si resuena contigo, por favor, hazlo. Roce con los delincuentes. Esto puede ser tanto una advertencia como que hay alguien que no es bueno para ti, del cual entiendo por lo que veo aquí que muchos os habéis alejado. Parece ser que esta persona pues intentará regresar, pero te aconsejan que no sea así. O de lo contrario, se están avisando, ¿vale? De que en algunos casos, no sé por qué me viene a la mente como un robo, un intento de robo. Tampoco es plan de que os obsesionéis, y menos si es una lectura general, pero sí que es verdad pues que no estaría de más, ¿no?, que tuvieras un poco más de cautela, de cuidado, pues a quién invitas a tu casa, a quién le enseñas ciertas cosas, etc. Y de nuevo me habla de una historia de amor. Yo sé que no es una lectura de amor, de hecho no intento hacer una lectura de amor, pero puedo entender qué es lo que más os preocupa a la mayoría de vosotros, ¿no? Y básicamente, así resumidas cuentas, lo que me dices es que te olvides del pasado, que dejes de estancarte, que no te bloquees más, que salgas hacia adelante y que cierres ese ciclo, ¿vale? Que seas capaz de avanzar, de tomar las riendas de tu vida. ¿Que a lo mejor te vayas a estar un tiempo solo? Sí, y que no es malo, de hecho es necesario. Es necesario, incluso me atrevo a decir, indispensable. Si realmente queremos avanzar en el amor, si realmente queremos ser felices, encontrar una solución a nuestros problemas, a nuestros dolores de cabeza, ¿vale? Es importante que soltemos, que nos liberemos, que no nos quedemos constantemente estancados, bloqueados, pensando en esa persona que pudo y no fue, en esa conexión que no acabó de la manera que esperábamos, etc. Céntrate en el aquí y el ahora. Llega un periodo de cierre de ciclos, ¿vale? También muchos de vosotros hay información, hay una persona que hace tiempo con la cual no hablas, con la cual no te comunicas, y siento que a raíz de esa conversación, a raíz de esa comunicación, vais a estar hablando, esclareciendo ciertas cositas que probablemente, aparte de ayudarte, aparte de animarte más, vas a ver como una especie de camino de solución a un conflicto, a una discusión o a un malentendido. Y por último, pero no menos importante, tenemos la carta de la cosecha, el 7 de pentáculos. Una carta que nos habla, de nuevo, porque repito lo de nuevo, porque me está hablando mucho de la paciencia, que antes os lo enseñé, caballero de pentáculos, que si tenéis paciencia vais a recoger el fruto de lo sembrado, ¿vale? Muchos os habéis esforzado en un trabajo, en una relación, en unos estudios. Bueno, cada uno pues tiene su propio proyecto, ¿no? Tiene su qué. Y las cartas me dicen de que obtienes tu recompensa, de que no tengas miedo y que te dejes llevar, puesto que lo mejor está por llegar. Así que bueno, Piscis, corazón, pues ya sabes, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero, corazón, que te haya gustado, y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Así que, ahora sí que sí, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Adiós, corazón mío. Bendiciones y gracias.